Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña de nuevo nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y uno de los estudiosos de estrategia militar, geopolítica, política internacional más prestigiosos, a mi juicio, y al de muchos en lengua española. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí y saludarte a ti, a los que nos ven y nos siguen en el canal y a los colegas, a Matamoros y a Villarroya and Company. Muy bien. Te quieren mucho todos, te aprecian, o sea que te devuelven el saludo gustosos porque me lo dicen a mí luego en privado, o sea que muy bien. Bueno, parece que el tema ¿le están haciendo un traje nuevo a Zelensky o qué está pasando en Ucrania? Parece que empieza a haber movimiento a nivel popular. Bueno, a ver, lo que está pasando, dicho de forma general, y para que ya entraremos en algunos detalles, pero para que todo el mundo tenga un diagnóstico sobre la situación global, diremos que el régimen de Kiev es un régimen que ya está en descomposición. Está en descomposición por muchas razones. Primero, porque, claro, una dependencia absoluta del extranjero, al final eso se hace insostenible. Es un régimen que ya no solamente es que pida dinero para armas, que ya tiene la cosa, sino son incapaces ya de poder financiar el esfuerzo de guerra. Es que incluso ya pide el dinero para pagar el salario de los soldados. Es que pide dinero para pagar el salario de los funcionarios. Es que la infraestructura normal, los servicios normales del país, cada vez ya van sufriendo un deterioro en su funcionamiento creciente. Es decir, ¿esto qué provoca además? Pues provoca una insatisfacción en la población donde se ha pasado de aquella euforia de los primeros meses, sobre todo cuando después de Estambul el gesto de Putin para animar aquel acuerdo de paz fue retirar las tropas que estaban ya en la periferia de Kiev, al norte de Ucrania. Bueno, pues aquello se vendió como que había sido una victoria ucraniana, eso creó una euforia en la población, se les vendió que iba a haber una victoria sobre Rusia, vamos, poco menos que Zelensky iba a entrar victorioso en Moscú. Bueno, 3 años después, la realidad es la que es. La realidad es la que era ya hace 3 años. Sí. Lo que pasa es que, claro, las cosas no habían sucedido todavía. Se preveía qué es lo que iba a suceder. Muchos analistas lo dijimos. Lo hemos expuesto en canales, en medios de comunicación y demás, lo que iba a suceder. Y al final es lo que está sucediendo. Porque las cosas no pueden ser de otro modo cuando se tienen toda una serie de datos que te indican claramente cuál es la situación real, cómo es ese estado. Hay que recordar que antes de la intervención militar rusa ya había sido declarado el estado más corrupto de toda Europa. Cierto, cierto. Claro, entonces, Y metido en negocios non santos. O sea, hay negocios o sea, ya se puede imaginar que todo el crimen organizado tenía algo que ver allí, incluido, por ejemplo, la venta de órganos, el sí, tráfico sí. de órganos humanos. Es decir, Y es que unas adopciones un tanto era misteriosas. venta de niños, o sea, realmente era venta de niños, ¿no? La legalización del alquiler De vientre. de vientre de mujeres para, en fin, es decir, todo esto era lo que era ya Ucrania antes de la guerra. Antes de la guerra. Era una Ucrania donde ya se habían prohibido medios de comunicación críticos, donde se habían prohibido partidos políticos, organizaciones sociales, se habían encarcelado opositores, otros se habían tenido que ir al exilio, algunos los asesinaron, se perseguía a la Iglesia ortodoxa, es decir, se vendía el país a empresas o consorcios extranjeros. Es decir, claro, si nos acordamos esto, aparte de la impunidad absoluta que ha habido con todo el asunto del Donbass, la persecución al ruso, a quien hablara en ruso, los monumentos de la época soviética que hacían referencia
a los muertos durante la Gran Guerra Patria, destrozados, incluso han propuesto intercambiar cadáveres de soldados ucranianos por restos de soldados soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Qué barbaridad. Hasta ahí se ha llegado. Pues para qué hablar de los laboratorios de armas biológicas bajo paraguas norteamericano que había. Es decir, los batallones nacionalistas, es decir, la impunidad, por ejemplo, de la matanza en Odessa, en la Casa de los Sindicatos, donde murieron 48 personas abrasadas vivas y rematadas en el suelo en muchas ocasiones. Es decir, es que si uno echa la vista atrás, se da cuenta que el régimen surgido del golpe de Estado del Maidán de 2014 ha sido un auténtico suplicio, un auténtico viacrucis para el pueblo ucraniano. Sí, sí. El prontuario es realmente siniestro. Es absolutamente siniestro, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a esta situación y, claro, ahí hay muchos actores porque hay distintas formas de ver o de cómo continuar el conflicto. Entonces, para que vayamos entendiendo, aquí hay, voy a englobar los actores en dos. Uno es los Estados Unidos de Trump, es decir, la administración norteamericana de Trump, no ciertos sectores del Estado profundo, del establishment norteamericano, como pueden ser los neocons y otros globalistas, que están más de acuerdo con el otro actor, que el otro actor es el eje Bruselas-Londres, sobre todo Londres. Trump, el objetivo que pretende, y de ahí su enfado con que Putin no le hace caso, es parar la guerra. Parar la guerra porque quiere evitar la imagen de una derrota. Y además quiere tratar con Rusia acuerdos comerciales que le beneficien, sobre todo en el suministro de determinadas materias estratégicas que necesita Estados Unidos, como las tierras raras o el litio, es decir, que muchas de esas cosas que estaban en Ucrania ya están en manos del ejército ruso. Y además, de esa forma, intentan también separarle, aunque sea un poco, de China. Claro. Para eso necesita parar la guerra, evitar una derrota, evitar el desgaste que eso supone dentro de la propia sociedad norteamericana, porque, bueno, ahí están las imágenes de Kabul, todavía muy recientes, y evitando esa derrota y además vendiendo luego que hay un retorno de la inversión de todo lo gastado en Ucrania, que además ha hecho unos acuerdos comerciales los más grandiosos de la historia de la humanidad con Rusia, que Putin es su amigo y que va a construir una torre de Trump en Moscú. Es que estas son las cosas de Trump, ¿no? Este es un actor. También es verdad que Trump es una cosa que prometió a su electorado en la campaña electoral y que la base social de su electorado, el MAGA, quiere esa paz con Rusia. Claro. Es decir, entonces, bueno, pues este es un actor fundamental. El otro actor es el eje Bruselas-Londres con centro en Londres, porque Londres se convierte en el punto de encuentro precisamente de los sectores del establishment norteamericano no afines a Trump ni a los objetivos de Trump, de Canadá y de otros países anglosajones y la Unión Europea. Es decir, conforma, digamos, la OTAN menos Estados Unidos. Y estos lo que pretenden, como sea, es mantener el actual régimen de Kiev, porque el objetivo es mantener la guerra como sea. Es una especie, digamos, Londres se convierte en una suerte de nudo ferroviario globalista, ¿no? Efectivamente, así es. Y, bueno, pues el M6 británico, es decir, Londres realmente es el gran apoderado, el gran protector de Zelensky y de su camarilla, Yermak y toda esta gente. Londres también piensa en beneficiarse. De hecho, ya había tenido acuerdos comerciales antes de que Trump los intentara con Ucrania. Ya había hecho acuerdos.
decir, Trump está viendo, o sea, Londres está viendo un negocio ahí, y además la animadversión antirrusa de toda la vida, de impedir que en Europa surja una potencia que pueda hacer frente al mundo anglosajón, y además no vaya a ser que Alemania se acerque a Rusia, y además, es decir, como Lo de siempre, siempre, ¿no? divide, Claro. vencerás, de la geopolítica británica de siempre, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Es decir, mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo, que ha sido siempre la geopolítica británica con respecto a Europa. Entonces, bien, pues Zelensky es un hombre de Londres, y como Trump entiende perfectamente que no puede haber negociación en serio de un acuerdo de paz con Rusia mientras siga Zelensky en el poder, porque además es un hombre ya absolutamente desprestigiado, es un personaje que en las encuestas ya no da, yo creo, ni para diputado, es una... Ni para volver a la tele, vamos. Claro, que tiene, por supuesto, no tiene ya legitimidad alguna. Es decir, ya es casi un año y medio que ha pasado desde que tenía que haber convocado elecciones y no lo ha hecho. Sigue con la excusa de que como hay ley marcial, aunque la constitución ucraniana, y recomiendo que la gente lo compruebe, está en Google, como no dice absolutamente nada de que ni por ley marcial ni por cual ninguna consideración la presidencia se pueda alargar. Es más, el único órgano, la única institución que realmente podría tomar las riendas de una forma legítima sería el presidente de la Rada, del Parlamento ucraniano. Es decir, Zelensky es un dictador en estos momentos, así de claro. Es un dictador ilegítimo, no tiene ninguna legitimidad. No puede pretender, que es lo que todo el día anda clamando, una reunión con Putin para que sea Putin quien le legitime como un negociador válido. O sea, que eso es un absurdo, que no sé todavía cómo hay analistas tan ceporros que siguen pensando que, bueno, eso solucionaría, porque aceleraría el proceso de paz. ¿Cómo va a haber una reunión de Zelensky con Putin? ¿Cómo se va a sentar Putin con este tipo? Es que no ven que no puede ser. Bien. Pero Trump quiere quitárselo de encima. Trump tiene otros nombres, con lo cual seguramente ya habrá contactado para sustituir a Zelensky. Se ha hablado de Yulia Timoshenko, se ha hablado del alcalde de Kiev, Víctor Klitschko, incluso del actual jefe de inteligencia del SBU, Baudunov, pero puede ser que sea un tapado, Es decir, no sabemos realmente quién puede ser al final. Lo que sí es evidente es que Trump se quiere quitar a Zelensky de encima porque considera que es un estorbo. Cosa que incluso ya ha salido en algunos medios occidentales, solicitando que renuncie porque efectivamente ya empieza a ser un estorbo ante una posible reacción popular. Bien, como Trump quiere hacer eso, pues inicia una campaña para sacar a la luz pública, pues efectivamente, la corrupción que existe dentro del régimen de Kiev. ¿A través de qué? A través de una serie de oficinas anticorrupción, NBU, que hay en Ucrania, que controlan los norteamericanos. ¿Por qué? Porque esas oficinas fueron creadas por orden del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para avalar los créditos que se le daban al régimen de Kiev. Y entonces, es decir, como quien domina esas instituciones es Estados Unidos, pues los funcionarios que fiscalizan las oficinas anticorrupción son norteamericanos o están, digamos, a órdenes de la Casa Blanca. Entonces tienen todos los datos, ¿no? De lo que han... Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, pues cuando esa campaña comienza, saltan las alarmas. ¿Qué ocurre? Pues que estos tipos van a utilizar las oficinas anticorrupción para darnos un mazazo del cual no nos vamos a poder recuperar. Respuesta de Zelensky, instigada desde Londres, es hazte con el control de esas oficinas anticorrupción. Y entonces saca una ley que es aprobada de urgencia
es decir, firmada por Zelensky, en la cual esas oficinas de anticorrupción pasarían a formar parte, o sea, a depender de la Fiscalía General, fiscal general que nombra a dedo Zelensky. Claro, es decir, inmediatamente que eso ocurre, es decir, los norteamericanos se percatan, lógicamente, no son tontos, y ¿qué hacen? Mover sus redes de influencia para empezar a organizar protestas. Protestas en Kiev, en Dnipropetrovsk, en Ivano-Frankivsk, en Leópolis. Miles de personas. Solo en Kiev había del orden entre 10 y 15.000 personas. Ya llevan 3 días de protestas. Por supuesto, siempre con el manual por delante. Se empieza con el tema de la sociedad anticorrupción y ya estamos con el salario de los soldados, la institución del jefe del ejército, etcétera. Es decir, la protesta empieza a desbordar los objetivos iniciales, porque así se diseña. Tú sacas a la gente, y la gente sale sinceramente, sacas a la gente por este tema, y luego ya se van sumando temas. Claro, es decir, y yo me digo, hombre, ¿y por qué ha tenido que ser los norteamericanos en su red de influencia y no el hartazgo propio de los ucranianos? Pues por una razón muy sencilla. Porque dentro del pueblo ucraniano hay mucho miedo. O sea, se vive en el terror de este régimen corrupto, cleptocrático y tiranuelo. Y entonces hay que tener mucho valor para salir. Y había razones mucho más importantes que esto de las agencias anticorrupción para haber salido. Por ejemplo, la acción de las oficinas de movilización, secuestrando a la gente por la calle o en sus casas, o en los gimnasios, o en la playa, o parándolos en el coche y llevándoselo y dejando el coche abandonado. Es decir, había razones como para haber actuado mucho antes, por ejemplo, con la persecución a opositores, a críticos, a gente que intentaba salir como fuera, a disminuidos físicos y mentales que han sido movilizados y enviados al frente. El dar por ser desaparecido a soldados muertos para no pagar las indemnizaciones. Había muchas razones para salir a la calle. Mucho más importantes que el tema de unas oficinas anticorrupción. Pero digamos que hay un estado como de terror policial, ¿no? Pero curiosamente, con esto sí que funciona. ¿Por qué funciona? Porque aquí hay apoyo. A la gente que sale se le ha dado el apoyo. Hay apoyo de qué? De la red de influencia norteamericana, hay dinero, hay eco en medios de comunicación ucranianos y extranjeros, hasta el punto de que un medio como Kiev Independent ha sacado una portada contra Zelensky. Eso sería impensable. Claro, esto hace unos meses hubiera sido impensable, ¿no? Impensable totalmente. Con lo cual, bueno, ¿por qué lo que nos encontramos en estos momentos? A un Zelensky acorralado, que ve cómo la calle se empieza a incendiar, y se empieza a incendiar porque ahí está echando gasolina, y es ni más ni menos que quien se supone que tiene que proveerles de armas y de inteligencia satelital y de inteligencia táctica, etcétera, etcétera, que es Estados Unidos. Entonces, la situación empieza a ser muy delicada, muy delicada. Hasta en estas protestas, quien apareció en las calles, pues a una conocida diputada de la Rada y el alcalde de Kiev, Peskov, estuvo en la calle con los manifestantes. Es decir, empiezan a verse caras públicas significándose en que Zelensky deje el gobierno, desaparezca. Y curiosamente son caras que son vistas con mucha mayor simpatía en Washington que en Londres. Bien, si a esto le acompañamos la situación en los frentes, donde las tropas rusas ya han entrado en la estratégica ciudad de Pokrovsk, y han entrado no porque hayan iniciado el asalto, sino porque los grupos de reconocimiento fueron a reconocer y se plantaron en el centro de la ciudad,
Con lo cual, esto directamente. ya nos indica cuál es el estado de las defensas ucranianas en la línea del frente. Claro, debe ser una muy mala, pero muy mala señal, ¿no?, de cuál es la situación. Ten en cuenta además que el ejército ruso va a intentar cortar toda la línea logística que va de Kramatorsk a Pokrovsk, con lo cual con la intención a medio plazo montar dos grandes bolsas ahí y cae todo el Donbass ya. Es decir, y esto el mando ucraniano lo sabe. Es posible que intente incluso hacer alguna maniobra de distracción para intentar desviar fuerzas rusas de la zona, yo que sé, pues una ofensiva a la zona de Sumy o donde sea, es decir, para intentar eso, una maniobra que pueda ralentizar el avance ruso, pero al final tú puedes retrasar las cosas, ¿sabes? Es decir, en la guerra civil, por ejemplo, el magnífico general como Vicente Rojo intentaba hacer eso, lo hizo varias veces y ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo, realizaba ofensivas para evitar que el avance del ejército de Franco fuera más rápido, ¿no? Y lo conseguía, pero al final el avance es el avance. Es decir, claro, si no tienes cómo poder tomar tú la iniciativa estratégica, pues lo único que haces es retrasar lo inevitable, ¿no? Y en definitiva, pues esto es un poco la situación que ahora mismo tenemos en Ucrania. Hay un cierto grado de incertidumbre de ver cómo puede acabar esto. Es decir, entre mal o muy mal, otra forma no hay. Y luego, bueno, pues lo único es resaltar la absoluta hipocresía, tanto de la prensa europea como de los líderes europeos, respecto a esta acción de Zelensky, ¿no? Porque se hacen los locos, los sorprendidos, como en esa escena tan famosa de Casablanca, ¿no?, en la cual todo el mundo sabe que en el bar de Rix, en el café del Rix, se jugaba, ¿no? Y un día entra la policía, ¿no?, diciendo que hemos descubierto que aquí se juega, ¿no? Entonces el dueño, claro, ¿qué escándalo, aquí se juega, ¿no? Es decir, pues esto da la sensación que son los líderes europeos. ¿Qué escándalo? Hay corrupción en Ucrania. ¿Qué escándalo? Zelensky interviene y, digamos, provoca un mayor deterioro de la democracia ucraniana. Pero ¿alguien puede todavía hablar de democracia ucraniana? O sea, ¿cómo puede salir una nota informativa de la Comisión Europea, de Bruselas, diciendo que para recibir, creo que son 4.800 millones de euros que hay que mandar ahora a Ucrania, que le habían puesto 10 condiciones de tema de lucha contra la corrupción y transparencia y demás, y que no se cumplen 3. Vamos a ver esto qué es. Y entonces le van a mandar unos cientos de millones menos. ¿Esto qué es? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Dinero de todos los contribuyentes. Claro. Y hay que decirlo claramente. Bruselas financia un Estado criminal corrupto en Kiev. Y esto, cuando uno ve que Zelensky simplemente es un muñegote de esta gente, la responsabilidad de todo lo que ocurre allí, y de la corrupción, y del crimen de Estado, y de los crímenes de guerra, de los ataques a la población civil, la persecución, la falta de democracia, es culpa de Bruselas, de la Unión Europea. Culpa de la Unión Europea. O sea, que no nos intenten tomar el pelo como si ahora, efectivamente, qué escándalo, aquí se juega y hoy hay que echarle la bronca a Zelensky. Por favor, se han estado ustedes yendo semana sí y semana no hacia Kiev, una especie de romería ridícula, allí a reírle las gracias a un majadero farlopero. Esta es la realidad. Y eso es la señora von der Leyen y toda la cuadrilla hacia abajo, incluidos los presidentes y primeros ministros de los gobiernos de la Unión Europea. Sin salvarse ninguno. Ninguno. Bueno, creo que el único que no ha ido es Orbán, me parece, ni Fico. Me parece que son los únicos que no han ido. El resto han ido todos en procesión, en tren, con la cucharilla y la servilleta. Han ido todos allí a reírle las gracietas al Piojo Verde. Es decir, venga, hombre, por favor, incluye el presidente Sánchez. Ridículo. Sí. Es un ridículo, yendo allí a ver a tamaño
majadero. Es decir, bueno, pues esto es lo que ha hecho la Unión Europea, la responsable. Es decir, que nadie se lo olvide, la responsable. Y, en concordancia con ello, los medios de comunicación corporativos europeos, televisiones, radios y prensa, los responsables y cómplices por acción, omisión o silencio de los crímenes de la Junta de Kiev y de esa maldita dictadura que su único cosa que pueden poner en su currículum es que han llevado a todo un pueblo, al ucraniano, al desastre más absoluto. Así que los líderes europeos, los periodistas europeos, todos estos que hablan de democracia, además, mírense al espejo, que igual ven la sangre allí plantada en el cristal. Desde luego. La gusanera mediática no deja de sorprendernos, aunque cada vez menos, porque ya conocemos su... Y ahora que hablas de líderes europeos, yo quería someter a tu consideración las declaraciones que ha hecho recientemente una señora, una política española, sobre ciertos aspectos, ¿no?, que quería compartir con la audiencia, pero creo que son muy curiosos y vale la pena compartirlos para que veamos el nivel en el que estamos. ¿Qué estáis dispuestos cada uno de vosotros a sacrificar por defender la democracia y la libertad? Pensarlo profundamente, ¿no? ¿Qué estaríais de verdad dispuestos a sacrificar? ¿Sacrificar el bienestar, no sé, las vacaciones, los festivos, la vida? ¿Estamos hoy dispuestos a sacrificar estas cosas por defender la democracia y la libertad? No es una pregunta retórica, ¿eh? Es una pregunta concreta y es una pregunta pertinente en el mundo que estamos viviendo. En Francia se ha abierto un debate impresionante sobre esta cuestión, ¿no? Un discurso muy importante de Macron hablando del coste de la defensa y la seguridad en el mundo contemporáneo, seguido de un anuncio de unos recortes impresionantes en gasto público, también de vacaciones y de festivos, y de pensiones, y de seguridad social, y de cantidad de cosas que nuestra generación o nuestro mundo da por hecho, ¿no? De recorte en nuestro bienestar a cambio de encarar de manera directa la realidad, ¿no? Que es una realidad mucho más dura, una realidad mucho más cruda. Es decir, es un tópico ya decirlo, pero hay que insistir que el mundo que hemos conocido, nuestra generación y las anteriores, el mundo construido amorosamente después de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis, ¿no? La construcción de ese orden liberal costó literalmente sangre, sudor y lágrimas. Y una vez más recuerdo la figura de mi padre, que fue un testigo, como tantos, de aquella gesta. Mi padre fue uno de los miles de millones que se alistaron en esos años para luchar contra el nazismo. Y millones, como él, jóvenes de 18, 20 años, murieron en los campos, en las playas, en las trincheras y en los barracones, ¿no? Luchando, como digo, contra una ideología totalitaria, contra un sistema totalitario. Y otros millones murieron también sepultados posteriormente por la implacable maquinaria comunista. Es decir, esta orden liberal costó muchísimo construir, en el que vivimos. Es una mezcla de inteligencia, de humanidad y de valentía, y exige sacrificios, no solamente su construcción, sino su defensa, a los que nuestras generaciones no están acostumbradas. Pero no hay alternativa. Fuera del orden liberal solo hay fuerza, violencia, decadencia y degradación. Fuera de la democracia liberal no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización, ¿no? Es, sin lugar a dudas, el reto más importante que tiene encomendada nuestra generación. La defensa, fortalecimiento y, si acaso, refundación del orden liberal. Aquí tienes a doña Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos. Como diría Evita, Cayetana, qué nombre, ¿eh? Qué alcurnia. No, ella no es peronista, ¿eh? Cayetana Álvarez de Toledo no es peronista. No es peronista. Joder, es que es un buen vídeo, ¿eh? Es muy buen vídeo. Muy buen vídeo. Porque reúne
reúne en nada, que ha sido 1 minuto y pico, 2 minutos. Casi 3 minutos. Casi 3 minutos. Bueno, reúne en 3 minutos. Es el resumen perfecto de una clase política absolutamente enloquecida. Y, por supuesto, a ver, si se lo crees, es que parece eso, una absoluta huida de la realidad, una actitud claramente esquizoide, y si no se lo cree, evidentemente es una mentirosa, una falsa, una trapacera de primer orden. Primero, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? No, vamos a ver. Es decir, el ejemplo empieza por uno mismo. ¿Qué está dispuesto usted, señora Cayetana, a sacrificar? ¿Qué está dispuesto a sacrificar? Porque nada le impide que mañana por la mañana usted coja caminito hacia la embajada ucraniana y se aliste allí para combatir. Y a sus hijos. Claro, se va a decir, se lleve ya a toda la familia para combatir, bueno, pues esos fantasmas que ha comentado, ¿no? Es decir, porque en el fondo, ¿qué es lo que hay aquí? Una especie de asimilación de que todo el que no está con el orden liberal, pues es o nazi o comunista. No, ha dicho barbarie y decadencia. Lo de decadencia tiene guasa, ¿eh? Sí, bueno, esto es una forma, es otra forma también de exponer lo que dijo Borrell, ¿no? Nosotros somos el jardín, lo demás es la jungla, la barbarie, ¿no? Lo de la decadencia tiene mucha gracia, sí, sí. Pero bueno, que ya digo, nada le impide a ella y a sus amigotes del barrio, los Borja Maris y demás, de irse todos al frente. Pero venga para adelante, dando ejemplo, venga. Que monte un banderín de enganche, se coja un avión y ala, todos para allá. A pecho descubierto. ¡Hala! Exactamente, sí. Si a nosotros nos dan una alegría. Sí, sí. Nos dan una alegría. Venga, tirar para adelante. Haz lo que tu padre, al que pones como ejemplo, pero solamente de palabra. Haz lo que tu padre. Pero su padre, que era el soldado Ryan, ¿o quién No era? No lo sé, no tengo ni idea. Pero se ve que él solo derrotó al nazismo. Luego es que hablar, cada vez que uno le escuche decir que es que por la democracia y la libertad, o sea, vamos a ver, pero ¿qué democracia? ¿Y qué libertad? Cuando estamos viviendo en unos países, en la Unión Europea, donde la democracia brilla ostentosamente por su ausencia, y donde la falta de libertad es algo creciente, con lo cual desayunamos todos los días, desde la ley de servicios digitales de la Unión Europea hasta lo que queramos. Pero qué libertad si las corporaciones dominan los medios de comunicación. Si es que el que vivamos en una democracia es el mayor bulo, que ninguna agencia fact-checkers ni demás ridiculeces de estas se atreve, porque no tienen un mínimo de testosterona, se atreven a denunciar. ¿Pero qué democracia? ¿Es que acaso hay imperio de la ley? ¿Separación de poderes? ¿Independencia de la justicia? ¿Libertad política colectiva? ¿Pero qué democracia? Hombre, señora Cayetana, por favor, la democracia será seguramente la suya, la democracia que le da su cuenta corriente, porque otra cosa, es decir, solo hay que ver que usted lleva, hombre, buen peinado de peluquería, ¿eh? Es decir, hombre, No, está bien, oye, ¿no? ¿y por qué no se sacrifica renunciando a su sueldo de diputada? Claro, es que ahora ese es otro tema. Habla de renunciar, que vamos a renunciar a 2 siglos de luchas obreras por las cuales se han conseguido toda una serie de beneficios de los cuales han estado ustedes presumiendo durante décadas, de que fíjate el nivel de desarrollo, el nivel de vida que había en Europa, fíjate qué sanidad tenemos, fíjate los niveles de educación, la desaparición del analfabetismo, etcétera, qué carreteras, qué todo, qué todo. Entonces, se ve que tenemos que empezar a renunciar a eso, que no lo han dado ustedes. Lo han arrancado los trabajadores con sus luchas. 2 siglos de luchas. Mucha sangre que ha corrido. Para ahora entregárselo de nuevo porque ustedes quieren enfrentarse con una serie de potencias emergentes que le confrontan a su hegemonía, a ese orden liberal del que usted habla. ¿Te has fijado, José Antonio, y perdona que te interrumpa,
porque los microgestos son muy reveladores. Cuando dice los días libre, ¿cómo se ríe? Hace así, los días Sí, libre. claro. Los ¿Sabes? días Como libres. diciendo, Tontas, diciendo, ¿qué os claro. pensáis, gentucilla? ¿Que vais a seguir siendo unos Claro, holgazanes, unos vagos, ¿no? exactamente. Es decir, claro, ¿y qué es esto de no trabajar los domingos, hombre? Hasta tiene que beber agua, ¿eh? Hasta tiene que beber También, agua. sí, 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 sí. Y ya esa interpretación sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en la cual habría que ver qué grado de responsabilidad en toda aquella guerra tuvo precisamente el orden liberal. Ese Tratado de Versalles, esa hiperinflación en Alemania, esa crisis del 29, una crisis de sobreproducción capitalista del orden liberal, ese fracaso de las democracias liberales en media Europa, que unos Sí. se fueron hacia el comunismo y otros se fueron hacia las corrientes fascistas que estaban de moda en aquel momento. Es decir, algo tendría que ver el orden liberal, no sé, imagino que los gobernantes de la República de Weimar, esos que asesinaron a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, tendrían algo que ver, no sé. Sí, sí. Algo tendrían que ver con que estallara aquella guerra. Pero es que además, al final de aquella guerra, hombre, es que sí que hay que recordar el final de aquella guerra por la cual se construyó el orden liberal, entonces hay que recordar cómo se realizaron 2 ataques nucleares contra 2 ciudades japonesas que no eran ningún objetivo estratégico militar de ningún tipo. Ese es el nacimiento del orden liberal de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. El ataque atómico. Claro. ¿Qué me está contando? Pero además, ¿quién gana esa guerra? ¿Quién pone sobre la mesa 27 millones de muertos? Los soviéticos. ¿Quién pone en Asia más de 35 millones de muertos? Los chinos. ¿Qué orden liberal, hombre? ¿Qué orden liberal? Un orden liberal que se construye sobre el expolio neocolonial de 2/3 partes del mundo, que mientras se les iba dando una independencia formal, porque ya era insostenible, se creaba una dependencia económica absoluta, por la cual se ha estado expoliando a eso que llamamos ahora el subglobal o antes el tercer mundo, como ya. Esa es la construcción del orden liberal. Es decir, el alto nivel de vida en el mundo occidental se podía sostener sin mayores problemas, porque lo que se hacía era explotar a otras gran partes del mundo, en el cual también había gobiernos liberales, pero eran los explotados. Claro. Eran los explotados. Y entonces, esta señora ya encima nos dice que fue aquí todo esto, es decir, el orden liberal, pues bueno, que se ha construido con inteligencia, imagino que sí, sobre todo con mucho servicio de inteligencia, se ha construido con humanidad. Hombre, mire, la humanidad del orden liberal no hay que ir a los libros de historia, ni siquiera a la hemeroteca de la prensa de los últimos años o décadas. La humanidad del orden liberal la vemos hoy, en directo en Gaza. Esa es la humanidad del orden liberal, de un Estado sionista, que decimos que es la única democracia liberal que hay en Oriente Medio, apoyado por todas las democracias del orden liberal, fundamentalmente por Estados Unidos, la mayor democracia de Occidente. Ese es el orden liberal. No lo esconda usted, señora Cayetana. Ese es el orden liberal. Y ustedes lo que quieren, con el rearme y la carrera de armamentos y demás, es convertir a todo el mundo en Gaza. Ya está. Es decir, ese es el resumen del orden liberal. Un magnífico discurso el de Cayetana. Hay que ponerlo más veces, sí, para que la gente se percate de cuál es, cómo piensa esta gentuza. Exacto, lo que llevan dentro, Sí. ¿Cómo piensa esta gentuza? Nada, lo dicho. Venga, Cayetana, cógete el banderín, alista a tus Borjamaris. Que se prepare que la chacha le prepare el petate. El petate, la mochililla, y danos ejemplo a todos y os vais todos para allá a combatir. Que los rusos se van a acojonar. Exacto.
Y a sacrificarse mucho, claro, Sí. por supuesto. De Eh, verdad. es que a mí, yo de verdad que cuando lo vi me pareció un discurso para enmarcar, porque como bien has dicho tú, sintetiza, es Es una verdad. cosa impresionante, sí. No, Sí, además, fíjate, es realmente sorprendente, porque antes los políticos occidentales, los políticos anglosajones y demás, de alguna forma trataban de encubrir siempre sus verdaderas intenciones. Es decir, existía un discurso propagandístico hacia afuera, fundamentalmente para convencer a la propia parroquia, ¿no? Es decir, a la propia ciudadanía, pero luego había un discurso profundo, oculto. De ahí viene lo de estado profundo, es decir, no sabemos qué es lo que están hablando o pensando, ¿no? Es decir que, bueno, donde estaban los reales objetivos que tenían, ¿no? Y entonces la labor de los investigadores, de los periodistas, cuando entonces había periodistas, y no gente que hacía karaokes, entonces, es decir, era tratar de entrever en cuáles eran las reales intenciones que había detrás de las políticas, no lo que se declaraban los líderes y los propagandistas, porque se supone que eso es un relato construido para convencer a la gente, no para delatarte de tus auténticas intenciones. Claro, comparar a estos personajes, por ejemplo, no sé, Robert McNamara, secretario de Defensa de Kennedy, o con el propio Kissinger, o con gente así, decir que tú no podrías entrever realmente cuáles eran las intenciones que estaba llevando. Todo eran buenas palabras, todo era la distensión este-oeste, todo era la convergencia, la forma de llegar a acuerdos y a la paz. Es decir, de hecho, pues bueno, un discurso civilino, claro, donde lo que tú no vas es, vamos, es decir, es como si hubiera salido Kennedy en Berlín, y en vez de decir yo soy un Berliner más, hubiera dicho, bueno, esto es lo que hay, y como hay que combatir al comunismo, vamos a rearmarnos todos. Sí. No hubiera habido tratados de armas convencionales, ni tratados de limitación de armas estratégicas, ni tratados de limitación de armas de alcance medio, ni de cielos abiertos, ni se hubiera llegado a crear la Organización de Cooperación y Seguridad en Europa, ni hubiera habido tantas cosas. Sí. Pero entonces, ahora llegan unos tipos, no solo Cayetana, hay muchos más en la clase Sí, política es un ejemplo, patria y europea. Hay unos tipos que además no tienen ninguna vergüenza en soltar lo que dicen. Lo dicen de forma El descarada y mismo abierta. canciller Merz de Alemania, ¿no? Que no se corta un Sí. pelo. La Annalena Baerbock, es decir, de todos estos que dicen, bueno, la señora Callas, es decir, bueno, es decir, claro, es decir, a veces mi gran duda, muchas veces, aunque cada vez la tengo menos, es si es que son así de malos y de mentirosos, o es que empiezan a aparecer clara sintomología de trastorno mental y de delirios. Y yo cada vez empiezo a pensar que el peso de los trastornos mentales y el delirio cada vez es mayor. Por ejemplo, porque es noticia también de hoy mismo, ¿no? La visita de Ursula von der Leyen y su banda a China, que ha acabado en un fracaso absoluto, donde no ha habido ni un solo acuerdo, y han tenido que salir de allí antes de tiempo. Yo espero que haya sido porque Xi Jinping les ha dicho, váyanse ahora antes de que me cabree. Pero es decir, ¿pero en qué mundo viven estos tipos? Es que llegan a China a intentar imponerles condiciones. Sí. ¿Y por qué? Porque es que producen y trabajan mucho. Y lo dicen así descaradamente, y se lo dicen descaradamente así a la delegación china. O sea, de verdad, tienen un aguante los orientales. Bueno, la señora von der Leyen ha dicho que como China no le lea la cartilla a Rusia, Sí, Bruselas va a tomar medidas contra que los hombre, chinos deben estar acojonados. vamos, no, yo estoy por regalarles un metro para que tomen medidas. Exacto, metro, exacto. Un Sí. pie de rey. Un No, pie de rey. bueno, pues este tipo de personajes, como Cayetana, son los que manejan la política. Y entonces van con una soberbia, una especie de supremacismo moral,
como de aquellos que ellos tienen derecho a todo y los demás no tienen derecho a nada. Ellos tienen derecho a hablar, a presumir en sus urbanizaciones lujosas, ellos tienen derecho a ir en aviones privados, ellos tienen derecho a amenazar a diestro y siniestro, porque si no van a mandar a los pobres al frente. Eso es lo que van a hacer. Sí, sí. Y aquí hay unos pueblos adocenados, ovejunos, que seguimos soportando y seguimos votando a esta caterva, a esta banda. Y eso es lo que cada día debíamos de todos, es decir, a ver, pensar un minuto, no, a estos nunca más, nunca más. Y si es posible, animarles a que se vayan, pero no de la política, del país, que se vayan al frente, o se vayan al Caribe, o a Cancún, pero se vayan, con las bonitas islas que hay por ahí, para que ellos estén todo el día tomando caipiriñas, que nos dejen en paz, Y si, oye, el mundo va tan mal y ya sabemos, si sobra gente y demás, pues que empiecen a dar ejemplo, Claro, si sobra tanta gente, si hay tantos ancianos, claro. Empiecen a dar ejemplo y ya está, es muy sencillo, hay muchos métodos. Hay muchos métodos. Entonces, Juan Antonio, ¿tú le das mucho oxígeno a Zelensky, tal y como se ha puesto? ¿Hasta cuándo Londres, por poner un nombre, lo va a aguantar, le va a dar oxígeno? Mientras pueda mantenerlo, lo va a mantener. Lo que pasa es que, vamos a ver, el resto actor, es decir, el otro actor importante, si no le va recortando el oxígeno. Vamos a ver si la propia población ucraniana no desborda la situación y acelera el cambio. Y vamos a ver si al final no se produce un colapso en todo el frente y al final todo cambia porque todo se viene abajo, ¿no? Es decir, se produce el hundimiento, ¿no? Es decir, rememorando esa película del búnker, ¿no? Es decir, pero mientras pueda Londres y sus amigachos de Bruselas mantener esto, lo van a intentar seguir manteniendo. Yo creo que su esperanza, la esperanza que tienen, es conseguir aguantar año y medio hasta que se produzcan las elecciones de medio término en Estados Unidos. Para desfondar a Trump, ¿no? Para desfondar a Trump. Y entonces que aumente una presión todavía mayor para mantener el conflicto. Yo creo que es la única esperanza que tienen. Por eso muchas veces cuando se habla de el ultimátum de Trump de 50 días que le ha dado a Rusia y demás. Bueno, esto son palabras. Llega el día 50 y Trump dice, y le voy a dar otros 50 días más, a ver si ya le convenzo, ¿no? Y ya está, y así podemos seguir ad eternum. Y por otro lado, es decir, cuando en estos momentos, y se da un ultimátum de esos 50 días, y tienes que escuchar a Marco Rubio y a otros personajes de idéntica calaña decir que si no Trump impondrá la paz por la fuerza, ¿se está refiriendo realmente a Putin o se está refiriendo a Zelensky? Claro. Pregunta que hay que dejar ahí. Interesante. Porque a lo mejor es por la fuerza, es sacar a Zelensky y entonces ya poder sentar a negociar con Putin, al menos con garantía de que se va a entrar en una negociación real. Porque esta última jornada de negociación que ha habido en Estambul, el resultado era tan previsible que yo creo que hasta el más tonto de todos nosotros lo hemos previsto. No iba a haber más que intercambio de cadáveres e intercambio de prisioneros. Ya está. Y así ha sido, ¿no? Y así ha sido. No ha habido nada más. ¿Por qué no ha habido nada más? En la reunión anterior se habían entregado una serie de memorándums por cada parte con las condiciones para iniciar una posible negociación de paz, real, de un tratado de paz. Por supuesto, no se ha hablado nada de eso. No se ha hablado de eso porque son tan distintas las posiciones, tan alejadas las posiciones, que en estos momentos es imposible acercar ni nada, ni un centímetro. Otra cosa es que dentro de un tiempo, en función de cómo esté la situación en el terreno militar o en el terreno político dentro del régimen de Kiev, porque el régimen ruso no se va a mover,
Es decir, que pierdan toda esperanza, Nafos y demás, gentucilla, que no se va a mover. Es decir, entonces, en función de cómo vaya cambiando ese escenario, tanto dentro del régimen de Kiev como en el teatro de operaciones militares, o incluso dentro de la administración norteamericana, es como se puede a lo mejor entrever que en algún momento determinado se puedan acelerar unas negociaciones que sí llevaran a un final de la guerra. Pero ojo, para eso hay que contar con las condiciones que el vencedor pone encima de la mesa. Claro. Y aunque no se quiera luego vender así, que son condiciones impuestas por el vencedor, serán acuerdos que gracias a la impresionante mano izquierda de Donald Trump, que no ha habido otro estadista como él en la historia de la humanidad, pues será una victoria de Trump, que ha conseguido la paz. Pero esa victoria de Trump consiguiendo la paz será porque se cumplen las condiciones que Rusia pone para el final del conflicto. Y a partir de ahí, que cada uno haga su diagnóstico y mire a ver quién es el que ha ganado. Pues muy bien, seguiremos estos acontecimientos de cerca, como hemos venido haciendo todo este tiempo. La verdad es que todo lo que comentas era ciertamente previsible. Estas negociaciones en Istambul han sido poco más o menos que crónica de una ridiculez anunciada, y que Zelensky es un estorbo pues para la paz. Yo creo que esto ya lo ve hasta el más tonto, hasta los que están a favor de la OTAN y de todas estas historias, ¿no? Porque ya ven que este es un hombre que no tiene ningún interés. Mira, otro signo de que el tema ucraniano empieza a quedarle poco tiempo. A ver, cuando decimos poco tiempo, que nadie piense que es que a veces se nos interpreta mal, no son 2 semanas, ni 2 meses. Estamos hablando de 1 año, o de año y medio, o de 2 años. Pero que empieza a quedarle poco tiempo, aunque es verdad que en cualquier momento podría caer todo, porque como aquel edificio ya está podrido y se está descomponiendo, claro. Pues, pero en principio, pues habría que pensar que la situación es así, ¿no? Pero aparecen más focos. Es decir, las élites globalistas no van a cejar en su intento de intentar mantener su hegemonía como sea, aunque sea incendiando medio mundo. Y aparecen focos, bueno, está el tema de Oriente Medio, que ya no es un foco, eso es una barbacoa entera. Pero, mira, aparece el foco de Tailandia con Camboya, Sí. Aparece el foco de Filipinas con China, aparece el rearme japonés que alarma a unos y a otros, incluso a los coreanos del sur. Aparece el foco báltico, muy peligroso, con algún cantamañana vestido de uniforme diciendo que podrían tomar en 72 horas Kaliningrado. Kaliningrado es territorio ruso. Sí. Significaría el comienzo de una guerra nuclear. O sea, y esto lo suelta a un tipo que le llaman general, pero que vamos, es decir, si fuera un escrito serio no pasaría de cabo primero. Es decir, para decir estas chorradas, ¿no? Es decir, entre otras cosas porque no se le ocurre a nadie hablar en público de los planes de un Estado Mayor. Es la guerra de Gila otra vez, ¿no? Claro. Eso no se le ocurre a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que digo, la apertura de focos. Y yo no tengo ninguna duda que en un momento determinado que se diera fin a la guerra en el este de Europa, habría otros focos. Se abrirían más focos. Es decir, tuvimos el peligro de Pakistán con la India, es decir, y no tengo ninguna duda de que sea en el Báltico, que creo que es muy peligrosa la situación, o sea en el Cáucaso, con Azerbaiyán, Armenia, Irán, Turquía y demás, donde Estados Unidos quiere hacer, bueno, ya ha firmado el memorándum con Armenia para hacerse con un corredor que va de Azerbaiyán a Turquía para la salida de los productos energéticos de Azerbaiyán, fundamentalmente gas de Azerbaiyán, hacia Europa. ¿Para vendérselo a quién? A los europeos, claro. A decir, al tonto. ¿Quién es el tonto? Pues al tonto. Entonces, bueno, es decir, yo creo que lamentablemente la geopolítica en estos momentos, la geopolítica global, es la de
un profundo dilema de seguridad que pueda acabar en la trampa de Tucídides y acabar todo incendiándose, y me temo que esto va a continuar hasta que o la potencia hegemónica se avenga razones de que tiene que aceptar la construcción de un nuevo orden internacional, o lo que se llama el subglobal, los BRICS y las potencias emergentes acaben imponiendo su poder sobre una hegemonía que está en decadencia. Pues muy bien, seguiremos esos acontecimientos, estos focos, como muy bien has comentado. Hemos visto estos rifirrafes, o más que rifirrafes, entre Camboya y Tailandia. La visita, si no estoy equivocado, de Bongbong Marcos, el presidente de Filipinas, a Estados Unidos, que como su padre es un pro-yanqui consumado, como lo fue Ferdinand Marcos, el dictador filipino. Y luego, pues esto que comentas en los países bálticos, que me llama la atención el énfasis que pones en lo peligrosos que son, ¿no? Esta cuestión. Porque vamos, cuando sale un general, como tú dices, afirmando que puede tomar Kaliningrado y todas estas cosas, pues bueno, como diciendo, este señor es, no sé, es el dueño de es un pirómano, ¿no? O sea, está llevando las cosas a un extremo bestial. Seguiremos analizándolo contigo, querido Juan Antonio, y veremos a ver por dónde salen, con qué nos sorprenden. Sí, eso sí es cierto. Es muy posible que cada semana tengamos una sorpresa. Tenemos ya cogido el ritmo de la sorpresita semanal, ¿no? Es decir, ya si no pasa algo, es que no hay semana, no hay semana. Exactamente. Yo, vamos, es decir, voy a ver si en las próximas horas logro asimilar, no sé si utilizando algún medicamento o fumando algo, logro asimilar el discurso de la señora Álvarez de Toledo, porque... Te ha gustado, te ha gustado. Vamos, es decir, yo creo que tengo que reordenar unas cuantas neuronas ahora mismo porque me ha dejado absolutamente... Planchado. Pero por el descaro. O sea, no piensa lo que dice. O sea, ve, estas cosas uno... Pues fíjate, yo creo que lo dice conscientemente, sabe perfectamente la intención, no se cree muchas de las cosas que dice. Yo creo que es más mala más mala que el diablo en ese sentido, y no creo ni que esté loca, ni mucho menos. Yo creo que lo dice con toda la intención. O sea, ella es una globalista consumada, estudió en el Reino Unido, por eso cita a Churchill con lo de la sangre, sudor y lágrimas y todos estos rollos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenemos en Europa y en España concretamente, ¿no? Pues es que mira, citar a Churchill solo se puede sostener porque la gente, por regla general, no conoce la historia hasta ciertos detalles, ¿no? Porque Menudo Churchill. quien conozca la historia de Churchill, un genocida, un criminal. Absoluto. Es decir, pues es para no volverla a citar en la vida, vamos, es decir, para ponerle ya en la lista negra de los incitables. Totalmente. Pero bueno, son estos tótems, y tenemos que soportarlos. Pero bueno, esperemos que poco a poco la gente se vaya dando cuenta y sepa que, pues, o deseamos que se marchen pronto, o habrá que echarlos también, quizá, ¿no? No, evidentemente, claro, no, por eso digo yo que antes de que se les eche, hombre, de verdad, monten el banderín de enganche, todos para el frente a defender la democracia, la libertad y luchar contra el comunismo. Exactamente. Querido Juan Antonio, muchas gracias una vez más por tu tiempo, por tu capacidad didáctica, por, como te digo siempre, ese don pedagógico que tienes para contarnos los hechos más extraños y abstrusos de una manera clara y diáfana. Y mil gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias por haber estado. A ti y a todos los que nos ven, un fuerte saludo. Muchas gracias, y a ustedes, señores y señores, recordarles que si quieren ayudar al canal, es muy importante que le den al me gusta, se suscriban, y en la medida que puedan, pues puedan contribuir con un Bizum a estos 2 números, un PayPal si nos ven desde España, si nos ven desde fuera de España o les es más cómodo, y también pueden entrar al canal de Telegram El Mundo por Montera, donde ponemos cuestiones que a veces no es tan fácil poner en esta plataforma. Es importante que lo hagan porque nos ayuda a seguir haciendo este trabajo.
Muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.